Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes todo lo que se refiere a los momentos en los cuales vamos a realizar la evaluación y los diferentes tipos de evaluación que podemos tener y que pueden estar presentes y clasificando las formas evaluativas con las cuales podemos desempeñarnos en nuestro rol de docentes. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase del día de hoy? Primeramente, que ustedes puedan conocer los momentos de la evaluación, que puedan comprender esos principios que rigen a la actividad evaluativa, que puedan diferenciar cómo se aborda la evaluación, cómo se realiza la evaluación según las teorías del aprendizaje. Recuerden que nosotros en el módulo 1 de teorías de la educación habíamos hablado de tres principales grupos de teorías del aprendizaje: conductismo, cognitivismo o cognicitivismo y constructivismo. Pero hoy vamos a ver cómo se realiza la evaluación bajo esas tres teorías del aprendizaje. Vamos a, otro objetivo de esta clase es que ustedes puedan describir los tipos de evaluación y que puedan comprender la evaluación de los dominios del aprendizaje. Es decir, qué se evalúa en un dominio cognitivo, qué se evalúa en un dominio procedimental, qué se evalúa en un dominio actitudinal. Entonces, son los objetivos con los cuales iniciamos y nos proponemos desarrollar esta segunda clase del día de hoy. Iniciamos hablando entonces de los momentos de la evaluación. Tenemos que tener presente que el día de ayer estuvimos hablando que la evaluación es un proceso en el cual nosotros hacemos una recolección de información, de toma de datos, y a partir de esa recolección de toma de datos, nosotros emitimos, creamos un juicio de valor y en base a eso tomamos decisiones para la mejora del aprendizaje. Bajo ese concepto de evaluación que estuvimos dialogando el día de ayer, cuando hablamos de momentos de la evaluación, tenemos que tener presente que esta evaluación se puede dar en diferentes momentos de este proceso y consecuentemente, como se puede dar en diferentes momentos, puede contribuir a la toma de decisiones. Entonces vamos a tener en cuenta dos variables: el tiempo y el propósito. Y vamos básicamente a identificar tres momentos de la evaluación. Una evaluación al inicio, que es lo que nosotros habíamos hecho en nuestra primera clase del módulo 1, esa evaluación al inicio que solemos llamar evaluación diagnóstica, una evaluación que se hace durante el proceso, a la que llamamos evaluación formativa, y una evaluación que se hace ya sobre el producto final que tenemos, a la cual también le llamamos evaluación sumativa. Es decir, podemos tener un momento inicial, un momento intermedio y un momento final de la evaluación. Entonces, la evaluación diagnóstica o la evaluación del inicio se da para tomar decisiones pedagógicas sobre cómo yo voy a llevar adelante mi planeamiento didáctico. ¿Por qué nos ayuda muchísimo la evaluación diagnóstica? Porque salen ciertas ideas o ciertos conceptos o ciertos intereses que tienen los estudiantes que yo puedo incluir en mi planeamiento didáctico o en una unidad o en un curso y hacer que mi proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente acorde a el interés que tienen mis estudiantes. Sobre todo cuando estamos trabajando con modelos cognitivos o modelos constructivistas,
se tiene que tener en cuenta esa retroalimentación que se tiene con el estudiante y se debe incluir es aquello que él solicita, aunque sea en una pequeña medida, porque forma parte de su interés cuando estamos desarrollando una unidad o un curso. Y ustedes me dirán, sí, pero yo ya tengo un contenido que desarrollar que está en el programa que me confiere la institución. Sabemos que nosotros estamos en el marco de esos programas preestablecidos dentro de un currículum y ya tenemos esos contenidos también preestablecidos que tenemos que desarrollar y los vamos asentando en nuestro planeamiento. Pero también podemos incorporar nuevas dinámicas o podemos incorporar un nuevo contenido. No hace falta que cambiemos todo, pero una pequeña incorporación conforme a lo que yo puedo percibir en la evaluación diagnóstica que me ayuda a medir si mis estudiantes efectivamente me vienen, por ejemplo, con los conceptos previos que necesitamos para que ellos puedan comprender o desarrollar la asignatura. Entonces yo puedo ir haciendo algunos ajustes o puedo hacer una retroalimentación inicial. Pasa bastante o se ve mucho la utilidad de la evaluación diagnóstica en algunas asignaturas en las cuales necesitamos de ciertos conceptos previos. Voy a dar un ejemplo del campo de las ciencias agrarias porque es probablemente uno con el cual tengo mayor afinidad, ¿verdad? Perdón por los de derecho o los de enfermería, medicina. Pero si yo tengo una asignatura que es fisiología vegetal, yo debo tener una buena base de biología y de bioquímica para comprender los procesos de cómo se dan los diferentes procesos biológicos dentro de la planta que comprendo que son estudiados por la fisiología vegetal. Si los estudiantes no me vienen con ciertos conceptos previos que yo le voy a enseñar en el marco de fisiología vegetal cómo se desarrolla la actividad de fotosíntesis y el estudiante no conoce actividades de metabolismo, no conoce el concepto del metabolismo, no sabe lo que es un hidrato de carbono, no sabe lo que es una cadena carbonatada. Entonces yo no tengo esas herramientas para continuar construyendo ese aprendizaje de la asignatura que a mí me corresponde. Entonces, muchas veces una evaluación diagnóstica me ayuda a mí a poder medir con qué nivel de conocimientos previos me ha venido el estudiante. ¿Y eso para qué me sirve? Y me sirve para que yo pueda dedicar, por ejemplo, una primera clase a hacer una retroalimentación de contenidos para que mis estudiantes estén más equilibrados y tengan esos conocimientos de los cuales yo me voy a nutrir para poder desarrollar posteriormente los contenidos que son propios de mi asignatura. Esa es la evaluación diagnóstica. Luego tengo la evaluación formativa. Esta evaluación formativa se desarrolla o se lleva adelante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué importancia tiene la evaluación formativa? Que le ayuda al profesor a ver qué aprendizajes van logrando los estudiantes a lo largo del proceso y ayuda a que el docente pueda retroalimentar, ya sea que él decida mejorar sus actividades de la enseñanza o poder favorecer a los estudiantes su actividad del aprendizaje. Justamente ayer hablábamos con una de sus colegas qué es lo que realmente falla a veces cuando los estudiantes fueron sometidos a una evaluación en donde el docente pensaba que la evaluación era sencilla, era accesible, era congruente con lo que se enseñó y los estudiantes tienen un muy bajo rendimiento. Entonces, ¿cómo podemos definir si el estudiante tuvo bajo rendimiento? ¿Porque el profesor no enseñó bien o porque el estudiante no estudió? Si esa evaluación se realizó durante el proceso, si es de carácter formativo, no importa mucho el por qué tal vez no se tienen muchos aprendizajes logrados, importa el qué se hace.
Ejemplo, el docente puede mejorar sus estrategias de aprendizaje, pero también puede hablar con los estudiantes, motivar a los estudiantes para que ellos también se empoderen y ellos utilicen todos los recursos que tienen para mejorar su aprendizaje. Y César Coll, que es un educador que trabaja mucho en todo lo que es la parte de evaluación, habla que la evaluación formativa también lleva el nombre de evaluación reguladora, porque lo que va haciendo es regular el proceso y nos va indicando ese camino de qué se debe retroalimentar y qué se debe potenciar en el estudiante porque no tenemos todavía un aprendizaje logrado. Y finalmente tenemos lo que es la evaluación sumativa, que también le podemos llamar evaluación acumulativa o evaluación de resultados, que es la que se realiza al final, cuando termina el periodo establecido del desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya esta evaluación sumativa es la que tiene el propósito de calificar. Recuerdan que el día de ayer hablamos de la calificación como esa promoción del grado del estudiante, la que le habilita a pasar a un nivel superior o la que le indica a superar un determinado nivel y ir al siguiente. Entonces, esta evaluación sumativa tiene como principal propósito calificar ese grado en el cual se desempeñaron los estudiantes y promocionarlos al siguiente grado, es decir, indicar si ha cumplido o no esos requisitos básicos y en qué nivel, como para poder ir a un siguiente nivel, a un siguiente grado. Sí, profe, he visto que levantaste la mano. Adelante. Sí, profesora. Una pregunta. Las evaluaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a decir, los parciales serían como también sumativas o van a ser formativas. Depende, depende de cómo lo decida el docente. Son sumativas por el carácter de que tienen una puntuación que se le suma al estudiante para su promoción final, porque nosotros tenemos un porcentaje procesual que luego sumamos al final, entonces es sumativo. Pero si nosotros además lo utilizamos para retroalimentar al estudiante, para que él conozca qué puede mejorar, puede a la vez convertirse en una evaluación formativa. Para que tengamos claro, en el mundo en el cual nosotros hoy en día nos movemos, evaluación sumativa es toda aquella que le otorga puntaje al estudiante. Las formativas son aquellas en las cuales el estudiante participa y va recibiendo retroalimentaciones, pero no una puntuación. Desde el momento que el estudiante ya recibe una puntuación que le va a ir sumando para que eso finalmente le dé una puntuación final y le permita promocionar a un siguiente nivel, se vuelve sumativo. Entonces, la gran mayoría de las evaluaciones que nosotros tenemos son sumativas. Ahora, que además tengan el carácter o tengan la intención formativa, es lo que nosotros buscamos que le den los profesores desde el momento en que se haga una retroalimentación, que se dedique un tiempo a poder fortalecer aquel conocimiento que no quedó claro, por ejemplo. Entonces le estamos dando también ese carácter formativo a nuestra evaluación. Gracias, profesora. Y entonces, ¿se puede hacer al mismo tiempo que la sumativa, la formativa? ¿O podría tener ese doble carácter? Puede tener, Sí, gracias. puede tener, puede tener. Entonces, podemos tener dos modelos de evaluación. Podemos tener un modelo clásico, o el que se le llama normalmente
modelo clásico o el modelo referido a criterios. El modelo clásico es esencialmente interpretar los resultados de aprendizaje de uno de nuestros estudiantes a través de pruebas. Es decir, yo le aplico un examen y de acuerdo al resultado de ese examen, yo interpreto si mi estudiante aprendió o no aprendió, comparándolo si realizó de manera correcta o de manera incorrecta lo que yo le solicito en la prueba. Esa es la evaluación clásica o también conocida como evaluación normativa. Pero hoy en día se está utilizando un nuevo modelo de evaluación, que es el modelo de evaluación referido a criterios. El modelo de evaluación referido a criterios lo que va a hacer es comparar el resultado de la actividad de un individuo, de un estudiante, con unos objetivos que yo me tracé o con unos indicadores de logro. Es decir, hoy en día ya no utilizamos solamente el enfoque clásico en el cual el estudiante aprendió o no aprendió, hizo bien o no hizo bien, el famoso sí o no, que es el modelo clásico, sino diferentes niveles de logro. Es decir, logró de manera aceptable, logró de manera muy buena, logró de manera excelente. Y las evaluaciones en el marco referidos a criterios principalmente van a utilizar ese instrumento que conocemos con el nombre de rúbricas para poder hacer la evaluación y el acompañamiento a cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos dos modelos evaluativos. Normalmente se complementan, se realizan ambos. Ustedes, yo les quiero invitar a que realicen ambos. Entonces vamos a recordar algo que hablamos el día de ayer, que medición no es sinónimo de evaluación. La medición era la recolección de datos y la medición lo que nos iba a ayudar era a proveernos información para que luego nosotros podamos emitir un juicio y podamos tomar decisión. Ya cuando el profesor toma decisiones es cuando se convierte en el proceso de evaluación. Recordando lo que estuvimos hablando ayer, haciendo las diferencias conceptuales entre medición y evaluación. Entonces ahora vamos a centrarnos a conocer cómo se desarrolla la evaluación según las tres teorías del aprendizaje que nosotros vimos en el módulo 1. Y la primera teoría que habíamos visto era el conductismo o la teoría conductista. ¿Cuáles son los principios que se tienen en cuenta en la evaluación bajo el modelo conductista? Primero, para que yo diga que se dio el aprendizaje si trabajo en un modelo conductista, yo tengo que presenciar cambios observables y esperados de la conducta. Es decir, se tiene que ver ese cambio en la conducta de mi estudiante para que yo pueda decir que efectivamente se ha dado un aprendizaje si es que yo estoy trabajando bajo el modelo conductista. Cuando se logra una evaluación positiva y se logra un aprendizaje, cuando el estudiante exhibe o demuestra una respuesta apropiada para lo que yo espero como docente a un estímulo. Es decir, cuando él hace lo que yo espero como docente. Y el propósito es que el estudiante logre la respuesta deseada frente a un estímulo. Totalmente el modelo conductista me va a decir que la evaluación siempre va a ser reforzar a la respuesta. Es decir, si el estudiante me da la respuesta que yo estoy buscando, entonces ese estudiante va a tener un refuerzo. ¿Y qué era el refuerzo? Cuando
la persona recibe el reconocimiento de que aquello que hace está correcto, está bien. Ese es el enfoque conductista cuando estamos hablando de la evaluación. ¿Qué actividades se llevan a cabo en una evaluación conductista? Primero, se pone mucho énfasis en el resultado. Yo tengo que tener un resultado que sea observable y medible. Y acá voy a poner un ejemplo. Cuando se está trabajando en el campo de las matemáticas, se está resolviendo un problema, por ejemplo, muchas veces hay que llevar adelante un proceso y luego se llega a un resultado. Si mi evaluación de matemáticas está bajo el modelo conductista, lo que interesa es que el resultado yo lo pueda observar y medir, es decir, que mi resultado sea correcto. No existe que el profesor vea el proceso, que hizo bien, que interpretó bien, que utilizó el concepto en los pasos que estuvo llevando a cabo y que finalmente solamente se equivocó en un signo o en una actividad aritmética utilizando la calculadora y que por eso tal vez no llegó al resultado correcto. No, el enfoque conductista lo que importa es el resultado final. También la evaluación usa mucho los refuerzos para impactar en el desempeño, es decir, aquella persona que trabaja y realiza de manera correcta, esa persona es reforzada, es considerada, hiciste bien, tenés una buena puntuación. La persona que no trabaja bien o que no da buenos resultados es una persona que es penalizada. Un ejemplo de este modelo evaluativo en el enfoque conductista, no sé si ustedes llegaron a vivenciar en algún momento de su vida universitaria profesores que nos evaluaban de la siguiente manera. Tu puntuación total era igual a puntos correctos menos puntos incorrectos. Entonces teníamos un examen. Si un ejercicio estaba bien, más un punto. Si un ejercicio estaba mal, era menos un punto. Y finalmente podías tener más 5 puntos porque hiciste 5 ejercicios correctos, menos 3 puntos porque hiciste 3 ejercicios incorrectos y tu puntuación final era 5 menos 3 y era 2. Entonces, ese ejemplo es usar refuerzos para impactar en el desempeño bajo el modelo conductista. Y la práctica evaluativa en el contexto de esta teoría del aprendizaje siempre va a buscar esa asociación estímulo-respuesta. Yo hago un estímulo a mi estudiante y busco obtener una determinada respuesta. Totalmente modelo es conductista. ¿Y cuál es el diseño evaluativo que se lleva adelante en el conductismo? Medir objetivos de conducta. Se miden a través de análisis del estudiante, se suele medir prueba de una conducta de entrada, se hace un pretest o lo que llamamos con qué información ingresa el estudiante para luego poder comparar con qué cambios egresa. Siempre se basa en secuencias de instrucciones, está muy enfocado en las pruebas objetivas, en esas pruebas como el resolver un ejercicio, selección múltiple, falso verdadero, y los diseños evaluativos bajo el modelo conductista valoran mucho la reproducción, la memorización. Tengamos presente que la memorización no es mala. Es más, hay ciencias en las cuales se tiene que tener una muy buena memorización de ciertos contenidos, como vamos a estar hablando más adelante, que hay contenidos que sí o sí tienen que pasar por la memoria. Pero específicamente en el caso del conductismo, todos los contenidos tienen que pasar
por la reproducción, por la memoria e incluso una reproducción textual de lo que el profesor dijo. El famoso se tiene que escribir en el examen así tal cual como está en el libro o así tal cual como el profesor lo quiere, porque o si no, no está bien. Bueno, eso es un enfoque bastante conductista. Luego tenemos el enfoque cognitivo, el enfoque de Piaget. Recuerdan que tenemos tenemos una estructura neuronal en la cual se van insertando nuestros diferentes conocimientos. Hay un momento en el cual ingresa un nuevo conocimiento, se asimila, y otro momento en el cual se reacomodan por un proceso de acomodación los conocimientos que yo tengo a partir de la creación de una nueva estructura neuronal con los conocimientos que voy a adquirir. Eso nos decía la teoría del aprendizaje cognitiva. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta teoría? El aprendizaje se basa en ese cambio en los estados del conocimiento. El aprendizaje se logra cuando la información se almacena en nuestra memoria, pero de manera significativa, es decir, se integra en nuestro sistema, en toda nuestra estructura mental. El estudiante tiene que ser capaz de recibir, organizar, almacenar y localizar la información en su memoria. Promueve muchísimo lo que es el procesamiento mental, y las evaluaciones están más centradas no en el estímulo o en la conducta, sino en los objetivos y en las competencias de los estudiantes. Las principales actividades dentro de este modelo cognitivo pone mucho énfasis en la participación activa del estudiante dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se analizan las capacidades en términos de contenidos, habilidades, mucho en la estructuración y organización de la información a nivel mental, y se buscan siempre crear ambientes de aprendizaje que permitan que los estudiantes hagan conexión con sus conocimientos previos. Esa es la base del cognitivismo, siempre conectar el contenido nuevo que yo quiero transmitir con los conocimientos previos que tiene mi estudiante. ¿Cómo es el diseño evaluativo en el cognitivismo? Se basa en función a objetivos generales y metas, no solamente ya en conducta, como era el conductismo. Ya analiza las tareas de manera integrada, tiene estrategias de aprendizaje mucho más diversas, los ambientes de aprendizaje para la transferencia del conocimiento también son más diversos, se utilizan recursos interactivos, recursos no lineales, y sobre todo se centran en buscar una evaluación de carácter integral. La parte cognitiva ya no solamente va a estar buscando lo que es la conducta o la reproducción memorística, sino también todo lo que se refiere a la aplicación y todo el desarrollo que va a llevar adelante el estudio. Y luego llevamos a nuestro modelo constructivo. Llegar al modelo constructivista es, digamos, nuestro gran interés. Por más que el cognitivismo es lo que más estamos desarrollando hoy en día, buscamos llegar al modelo constructivista, en donde el aprendizaje ya es una creación de significado a partir de la experiencia propia del estudiante. Es crear comprensiones nuevas de acuerdo a cómo un estudiante se enfrenta a un determinado problema. Es decir,
queremos mostrarle a nuestros estudiantes el camino para que pueda construir su propio conocimiento y proveerles un ambiente que sea propicio para su autoaprendizaje. Ya en el modelo constructivista, la evaluación está muy centrada en las competencias. Ya no está centrada en la conducta, tal vez ya no está centrada tanto en los objetivos, está más bien centrada en las competencias. Las principales actividades que se desarrollan bajo este modelo constructivista es que se realiza énfasis en esa identificación del contexto en el cual se aprenden las habilidades, siempre muy relacionado con la experiencia de nuestros estudiantes. Se pone también mucho énfasis en el control del estudiante, en cómo manipula la información. La información se presenta en una variedad de formas. Se busca siempre el apoyo de las habilidades, buscando llegar a un alto nivel cognitivo. Si tenemos en cuenta la taxonomía de Bloom, se busca llegar a los niveles de análisis y de aplicación. Y la evaluación, por sobre todo, está orientada a la transferencia del conocimiento a una realidad. Es decir, la aplicación de esos conocimientos que ha logrado el estudiante a una experiencia o una realidad propia en la cual él se está desarrollando. ¿Y cómo son los diseños evaluativos en el constructivismo? Principalmente se desarrollan en función a metas y a misiones. Se tienen que desarrollar en un ambiente de aprendizaje activo y significativo. La evaluación se realiza en función al logro de habilidades de alto nivel cognitivo. Como hablamos, una evaluación en el constructivismo no va a recurrir a un nivel bajo, un bajo nivel dentro de la taxonomía de Bloom, como el nivel recordar, que es más memorístico, que sí utiliza lo que es la teoría conductista, sino va a ir a promover niveles más altos, nivel cognitivo, como el análisis o la aplicación. Y sobre todo, la evaluación se va a orientar a que el estudiante pueda transferir y pueda valorar esos conocimientos que ha adquirido a una situación novedosa, es decir, a una situación o a una experiencia propia de su ambiente. Por eso que vamos a ver que entre las diferentes opciones de evaluaciones, sobre todo si trabajamos bajo esta teoría del aprendizaje, van a ser las resoluciones de los estudios de caso, los análisis de problemas, en donde al alumno se le exige que él utilice los conocimientos que ha adquirido para poder resolver esa situación novedosa a la cual se está enfrentando. Entonces, cada teoría del aprendizaje con la cual estamos trabajando tienen diferentes modelos evaluativos. Lo que tenemos que comprender es que no podemos pedirle al estudiante, si nosotros estamos trabajando, nosotros desarrollamos estrategias o nosotros promovemos la enseñanza bajo un modelo conductista, que luego realice una evaluación bajo el constructivismo. Eso no sería congruente. Siempre tenemos que manejar todo el desarrollo de nuestras actividades bajo el mismo modelo pedagógico. Recuerdan, nuestra filosofía de la educación, nuestra teoría educativa y nuestra teoría del aprendizaje. Esa teoría del aprendizaje va a definir después mi estrategia, mi modelo evaluativo que yo voy a seleccionar para trabajar con mis estudiantes. Entonces, esto que estuvimos viendo, el conductismo está en un extremo, por decirlo así, de una instrucción dirigida, en donde lo más importante son las conductas observables. Luego tenemos un punto medio en el cual hay procesos de mediano nivel dentro de la taxonomía de Bloom. Aquí podríamos incluir al cognitivismo. Y ya luego tenemos en el otro extremo la instrucción constructiva, donde se busca llegar a estos procesos de alto nivel de la taxonomía de Bloom.
Entonces, cuanto más nos acercamos a la parte constructivista, más estamos subiendo los niveles de taxonomía de Bloom. Entonces, algunas consideraciones generales para entrar a hablar ahora de evaluación de diferentes aspectos de los dominios de aprendizaje. Para la mayoría, la evaluación tiene un único propósito, que es justificar las calificaciones de los estudiantes. Sin embargo, sabemos que eso no es así, que la evaluación tiene que constituirse en un instrumento para la toma de decisiones que ayude a la mejora de ese proceso enseñanza-aprendizaje. La evaluación no es el filtro que determina el éxito o el fracaso escolar. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. No porque a mi estudiante le haya ido bien o le haya ido mal en una evaluación, eso indica que él va a ser exitoso o él va a ser un fracaso a nivel escolar. No. O sea, tengamos presente que esa no es la finalidad de la evaluación. Y cuando un estudiante estudia para responder en una prueba muy centrado en la memorización, sin hacer un entendimiento claro de sus aprendizajes y de la importancia de esos aprendizajes para el uso de ese contenido en su vida profesional, no se ha logrado el verdadero objetivo de la evaluación. Aquel estudiante que aprende literalmente, como se dice, de memoria el contenido para pasar el examen y el famoso me olvido 2 horas después, no ha cumplido su misión, la evaluación, que es ese aprendizaje significativo para que el estudiante pueda utilizar durante todas las siguientes etapas de su vida. Para eso tiene que servir el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación nos tiene que ayudar a medir justamente ese determinado resultado. Entonces, para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando hasta ahora, la evaluación primeramente es un medio que está al servicio de la educación, es un proceso sistemático, es un proceso riguroso de recolección de información. Recolectamos esta información para formar esos juicios de valor y posteriormente tomar decisiones de mejora. Nunca se olviden de esta última cajita muy importante, que la evaluación es para tomar decisiones de mejora, siempre. Y la evaluación tiene que tener en cuenta el propósito, para qué evalúo, el objeto que estoy evaluando un contenido cognitivo, un contenido procedimental, un contenido actitudinal. Los participantes de la evaluación, quienes participan de la evaluación, luego vamos a ver quiénes son los participantes de mi evaluación, las fases y la frecuencia de la evaluación, es decir, en qué momento se realiza esa evaluación, cada cuánto se realiza la evaluación, y la metodología de evaluación, es decir, qué técnicas o qué instrumentos yo voy a estar utilizando para que pueda desarrollarse mi proceso evaluativo. Entonces, todo eso yo tengo que tener en cuenta cuando desarrollo una evaluación. Y la evaluación varía, y ahora lo vamos a ver con más detalle según su finalidad. Puede ser sumativa, formativa, varía según sus agentes, puede ser autoevaluación, puede ser coevaluación, puede ser heteroevaluación, varía según su referente, puede ser externo o puede ser interno, y varía de acuerdo al momento en el cual se realiza. Si es al inicio, si es de manera procesual o si es al final. Entonces, esto es un resumen para lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Entonces,
Muchas veces la evaluación implica que yo pueda detectar fallas que se están dando en el aprendizaje en el momento en el cual se produce, que yo ya pueda identificar alguna falla en esa actividad de aprendizaje para que yo pueda llevar a mi estudiante a una mejora. No es para sancionar, no, nunca es para penalizar la finalidad de una evaluación, sino siempre es para aclarar cualquier confusión o cualquier duda que tenga mi estudiante a lo largo de mi proceso evaluativo. Y la evaluación puede incluir elementos cualitativos, es decir, de cualidad, o cuantitativos, es decir, numérico, para ofrecer datos que sean realmente significativos para el desarrollo del estudiante. Por eso que nosotros vamos a ver dos tipos de pruebas que se pueden realizar: las pruebas objetivas y las pruebas subjetivas que se pueden realizar. Tenemos cuatro tipos de Entonces vamos a tener los siguientes tipos de evaluación. Según su intencionalidad o la intención para lo cual se les creó, si es diagnóstica, formativa o sumativa, según el momento inicial, procesual o final, si es de acuerdo a un estándar de comparación, si es normativa o de criterio, como estuvimos viendo, de acuerdo a su extensión, puede ser global o parcial, y de acuerdo al agente evaluador, puede ser autoevaluación o puede ser coevaluación o heteroevaluación. Si vemos la evaluación según la intencionalidad, podemos conocer o identificar la evaluación diagnóstica, que también se conoce como momentos de la evaluación. Nosotros aquí, para no confundir, podemos conocerlo, según algunos autores, como momentos de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, o podemos conocerla como un tipo de evaluación según intencionalidad. Son dos nombres que pueden asumir estos dos tipos de evaluación. Es decir, si yo les digo una evaluación diagnóstica es una evaluación por intencionalidad y ustedes me dicen no, es un momento de la evaluación, en realidad son ambas cosas. Es un momento de la evaluación y también es una evaluación de intencionalidad. ¿Por qué? Porque tiene la intención de conocer los aprendizajes previos de los estudiantes y se realiza al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa, por su parte, quiere obtener evidencias de cómo se va desarrollando el proceso, quiere detectar logros y dificultades del aprendizaje y por sobre todo va a buscar retroalimentar durante el proceso para que siempre se dé una mejora. Y ya la sumativa se va a aplicar a un proceso, a un producto terminado y nos va a ayudar a obtener un resultado final de una experiencia de aprendizaje. Esa es la evaluación de intencionalidad. Luego tenemos lo que es evaluación según el momento, que no es lo mismo que momentos de evaluación. La evaluación según el momento puede ser una evaluación inicial, está muy relacionada con las evaluaciones según la intencionalidad. Es así que tenemos una evaluación inicial, es aquella que va a recolectar información desde el punto de partida, desde el inicio, me permite conocer la realidad de los estudiantes, del grupo con el cual yo voy a trabajar,
Normalmente las evaluaciones iniciales son diagnósticas, están muy vinculadas unas con otras. Luego tengo un momento procesual, que es una evaluación de proceso o de manera continua, sistemática, que me permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Las evaluaciones procesuales están muy relacionadas con las evaluaciones formativas. Y luego tenemos las evaluaciones finales, que ya es el momento en el cual yo voy a hacer mi recolección de datos, la valorización de esos datos cuando pasa un determinado periodo de tiempo y poder determinar cómo se dio un determinado proceso de aprendizaje. Y normalmente ya una evaluación en un momento final acostumbra a ser una evaluación sumativa. Luego tenemos evaluaciones de acuerdo a los agentes evaluadores. Esto lo vamos a ver bastante cuando desarrollemos evaluación institucional. Nosotros podemos tener evaluaciones internas. Una evaluación es interna cuando la persona que evalúa es alguien que está directamente relacionada con el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando el que evalúa es el docente que estuvo participando o estuvo impartiendo clases a los estudiantes. Y la evaluación externa es cuando los agentes que forman parte de la evaluación no son integrantes del programa o del curso o del centro escolar y buscan evaluar ya sea la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje o cómo funciona. Una evaluación externa sería cuando yo llevo adelante una actividad, un proyecto, les solicito a mis estudiantes que realicen un proyecto y finalmente ese proyecto va a una competencia e invito a para que sean jueces o los juzgados de ese proyecto, personas que están relacionadas con la temática que no forman parte de la comunidad educativa. Entonces, eso sería un ejemplo de una evaluación externa. Para vincular con lo que va a ser evaluación institucional, que vamos a ver más adelante, una evaluación interna es cuando la propia institución evalúa o se autoevalúa cómo está funcionando, y una evaluación externa es cuando un grupo de pares viene a evaluar de afuera para indicar cómo está funcionando esa institución desde las evidencias que están presentando los diferentes actores de la institución. Una evaluación interna puede ser una autoevaluación. La autoevaluación es cuando los que realizaron el trabajo, ellos mismos, principalmente el estudiante, es el que va a asumir el rol de evaluador y evaluado. Una persona va a asumir la responsabilidad de valorar su propio trabajo. Luego tenemos la heteroevaluación, cuando es un evaluador distinto, es el que va a evaluar la actividad o el producto de otra persona. Normalmente la heteroevaluación es cuando el docente evalúa al estudiante. Y la coevaluación es cuando los estudiantes en todo su conjunto participan en una valoración del aprendizaje logrado por sus compañeros de grupo. O sea, es decir, cuando se dan procesos de evaluación entre los diferentes integrantes del grupo. Evaluación por pares. Esa es la coevaluación. Y cuando tengo una evaluación referida a la extensión, yo puedo tener una evaluación global. Una evaluación global es la que abarca todos los aprendizajes esperados y los criterios de evaluación van a ser diferentes de acuerdo a las asignaturas y a los módulos. Y siempre una evaluación global es objeto de una evaluación a modo general, como un globalizador de todo lo que se desarrolló en el marco de una asignatura. Y una evaluación parcial se centra en partes
de los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes hasta un determinado momento conforme va avanzando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si yo analizo la evaluación referida a la comparación, puedo tener un criterio referido a la norma o un criterio referido a un criterio. ¿Cómo se da esto? Un criterio referido a la norma ocurre cuando yo tengo un grupo de comparación que yo establezco, donde mi referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo. Ejemplo, criterio referido a la norma. En la Facultad de Ciencias Agrarias, por ejemplo, nosotros tenemos la norma. Nuestro grupo de comparación es un rendimiento del 60%. Por ello, el estudiante que hace 60% es promovido y puede pasar 60% en adelante y puede pasar a la siguiente asignatura que le promueve aquella que ha aprobado. Ese es el criterio referido a la norma. Y cuando yo tengo un criterio referido a un criterio, es cuando yo establezco con anterioridad un estándar a partir del cual voy a valorar el aprendizaje del estudiante. Es decir, voy a tener unos patrones de comparación de mis estudiantes. Y cuando yo trabajo con una evaluación de criterios, yo no solamente tengo un dato normativo, yo tengo unos criterios de valoración que nosotros los utilizamos para ubicar al estudiante en qué nivel de logro de aprendizaje él se encuentra. O sea, es decir, ya no solamente es decir, tenés 62 puntos, aprobaste con un 2, no. Es tener un criterio de si ha logrado totalmente, parcialmente, de manera aceptable. Ya hay una descripción del nivel de logro en función a los criterios o estándares preestablecidos. Esa es la diferencia en función a estos dos criterios de evaluación. Pero finalmente vamos a hacernos esta pregunta. Hablamos mucho de evaluación, tipos de evaluación, pero ¿qué finalmente evaluamos? Entonces me gusta mucho esta propuesta de Morales, que si nosotros vemos un punto de partida, el profesor ¿qué piensa? Un profesor piensa, ¿cuál es el programa de estudios? Piensa, ¿qué metodología voy a seguir? Y piensa, ¿qué voy a evaluar o qué voy a examinar? El estudiante piensa automáticamente al inicio lo último que piensa el profesor, ¿cómo voy a ser evaluado? Y probablemente hayan pasado por esa experiencia en clase. Ustedes pueden entrar, presentar el programa, metodología, pero ¿qué es lo primero que su estudiante quiere saber? Profe, ¿cómo va a ser la evaluación? Porque el foco de interés del estudiante es cómo voy a ser evaluado. Porque a partir de que él conoce cómo va a ser evaluado, él se pregunta, ¿merece la pena que me vaya a clase? ¿Qué tengo que hacer? Y esta respuesta de cómo voy a ser evaluado, a él le da la base para decidir qué, cómo y cuándo tengo que estudiar. Entonces ven cómo el interés o la dinámica de pensamiento es distinta desde la visión del profesor y la visión del estudiante. Entonces, teniendo un poco en cuenta estas dos visiones, vamos a recordar los dominios del aprendizaje que tenemos. Ustedes acaban de terminar contenidos, entonces van a recordar esto. Tenemos un dominio cognitivo, que según los pilares de la educación de la UNESCO es aprender a aprender. Un dominio conativo, al que le llamamos contenidos procedimentales, aprender a hacer. Un dominio social, aprender a convivir, que le llamamos también contenidos socioafectivos. Un dominio afectivo, que es aprender a hacer, que le llamamos también contenidos
actitudinales. Estos 4 contenidos que hacen parte de los dominios del aprendizaje son los que tienen que ser evaluados. Entonces, primeramente vamos a hablar de la evaluación de los contenidos cognitivos, que son quizá los que tenemos más claridad al momento que hablamos de su proceso de evaluación. Entonces, cuando tenemos evaluación de contenidos cognitivos, ¿qué podemos evaluar? Datos o hechos o conceptos. Cuando yo evalúo datos o hechos, busco respuestas exactas, ya sea por actividades de memoria, de evocación, cuando yo no presento ninguna ayuda que facilite el recuerdo, o por actividades de reconocimiento, cuando yo sí presento una ayuda para que el estudiante recuerde aquello de lo cual estoy preguntando. Recordemos que los datos y hechos son los contenidos cognitivos que requieren el menor nivel cognitivo para su aprendizaje. Y si yo evalúo conceptos, lo que busco es valorar la comprensión que el alumno tiene del concepto. Y normalmente va a involucrar técnicas como que mi estudiante reconozca una definición, que pueda hacer una exposición temática, que pueda identificar y clasificar ejemplos de este concepto que estoy evaluando, que pueda aplicar una solución a un problema desde el concepto y que pueda relacionar el concepto con otros para integrar eso a sus conocimientos. Entonces, primeramente, cuando yo evalúo estos hechos o datos que habíamos hablado, que dentro de los contenidos cognitivos son los más básicos, siempre esta evaluación de hechos o datos me va a admitir solamente respuesta correcta o incorrecta. Como mi estudiante no debería recordar datos solamente para el examen, yo tengo que evaluar los hechos que el estudiante va a tener que recuperar frecuentemente en el contexto de su vida cotidiana. Es decir, como el hecho o los datos tienen que ser esos contenidos que el estudiante va a necesitar en su vida cotidiana, por lo cual necesita recurrir a la memoria. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué necesita aprender un niño? Números primos. Un niño necesita aprender de memoria números primos. No hay forma de que podamos interpretar o analizar para poder descubrir números primos. No, directamente tenemos que saber de memoria. ¿Qué tenemos que saber de memoria? No le digo la tabla periódica de elementos, pero así como están organizados los elementos en el marco de la tabla periódica. ¿Qué tenemos que saber de memoria? Unas fórmulas para poder identificar o poder hacer determinados cálculos que sí vamos a utilizarnos vamos a utilizar en la vida cotidiana. Eso es necesario aprender de memoria y hay respuesta correcta y respuesta incorrecta. Así se evalúan los hechos y los datos. Si yo estoy evaluando un contenido cognitivo, que es un hecho o que es un dato, hecho en qué año se firmó el acuerdo del Mercosur. Ahí no se presta para que el alumno pueda analizar e interpretar y darme su respuesta de una forma analítica. No, eso es un hecho, hay una fecha y punto. No hay nada más que decir, es un hecho que yo tengo que recordar tal cual. Entonces, en esos casos, cuando yo voy a evaluar hechos y datos, principalmente evalúo aquello que el estudiante va a necesitar recordar para sus actividades cotidianas. Y esto es evaluación cognitiva. Por su parte, cuando yo evalúo conceptos, ya va a implicar que yo evalúe la comprensión del estudiante del concepto, que ya es un poquitito más difícil de evaluar que solamente si recuerda o no recuerda. Evaluar un concepto se basa generalmente
en la capacidad que va a tener el estudiante para poder definir un concepto con sus propias palabras. ¿Qué es muchas veces lo que ocurre? Que el estudiante tiene la idea del concepto mentalmente, pero no la puede verbalizar, no la puede expresar. Lo que nosotros deberíamos lograr a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante efectivamente pueda expresar con sus palabras el concepto del contenido que desarrollamos con él. Un concepto no es lo mismo que un dato o un hecho. Un concepto, un estudiante lo puede expresar con sus palabras. ¿Qué es, por ejemplo, un concepto? Un concepto es la fertilización. Fertilización, el hecho de adicionar compuestos químicos al suelo para la mejora de la producción vegetal. O sea, yo puedo decir con mis palabras el concepto de la fertilización. Entonces, esa es un contenido cognitivo que yo puedo evaluar desde el nivel de la comprensión que tiene el estudiante del concepto que estuvimos desarrollando. Y tiene que incluir una diversidad de actividades que permiten que el estudiante manifieste que efectivamente comprende el concepto. No es solamente que yo le indique en un ejercicio, define el concepto de fertilización. No, yo le puedo poner un ejercicio en el cual le indico un productor tiene tales características del suelo, ¿qué debería hacer? Entonces, a partir de esas características o esos datos numéricos que él tiene, un análisis de suelo, él ya tiene que utilizar ese concepto que tiene o que aprendió de fertilización para indicar que él debería adicionar, no sé, NPK al suelo para poder mejorar la producción. Entonces ya es un poco más compleja la evaluación del concepto porque ya hay una apropiación por parte del estudiante de lo que pasó por su estructura mental y él puede expresar con sus propias palabras. Luego tenemos la evaluación de los contenidos que son procedimentos. Y acá les pongo unas imágenes. Tenemos una persona andando en bicicleta, tocando una guitarra, haciendo volar una pandorga, patinando, nadando, y nos preguntamos cómo aprendieron a hacer estas cosas. Y principalmente a través de la práctica. Y eso nos lleva a los contenidos procedimentales. Cuando vamos a evaluar contenidos procedimentales, hay dos principales aspectos que tenemos que averiguar. Primero, si el estudiante tiene el conocimiento de ese procedimiento, es decir, si yo voy a evaluar si el estudiante sabe cómo realizar el proceso de siembra del maíz, primero tengo que saber si conoce cómo hacer el proceso. ¿Cómo puedo evaluar eso? A través de preguntas concretas. Pero también tengo que evaluar si el estudiante utiliza o sabe cómo utilizar o aplicar esos procedimientos a una situación dada, donde yo le tengo que someter al estudiante a que él me produzca o él me elabore o él me demuestre que él sabe realizar ese procedimiento. Es decir, yo le pido que en un campo experimental él realice la siembra del cultivo del maíz, que acompañe todas sus etapas y que finalmente demuestre que tiene una cosecha. Entonces son dos componentes que siempre voy a evaluar en el contenido procedimental. El componente cognitivo, es decir, que el estudiante sepa cómo se realiza el procedimiento, y el componente de desarrollo, que el estudiante desarrolle ese procedimiento, sepa cómo se tiene que realizar ese determinado procedimiento. Y esta evaluación de contenidos procedimentales va a involucrar técnicas como cuáles, como seleccionar procedimientos para que yo pueda solucionar una tarea,
o aplicar un procedimiento a una situación particular, o generalizar un procedimiento a un contexto diferenciado, a diferentes contextos, que pueda explicar verbalmente un concepto. Puede ser que yo haya hecho un trabajo en laboratorio, haya seguido un protocolo, haya realizado toda esa actividad en laboratorio y luego finalmente me pregunten, explícame verbalmente cómo realizaste el procedimiento. O sea, puede ser una técnica de evaluación de contenidos procedimentales. Puede involucrar técnicas como elaborar modelos, maquetas, acá mapas mentales como el que ustedes realizaron ayer, una producción escrita como el ensayo que realizaron en el módulo 1, los que trabajan más en el área de construcción o de diseño de productos, ya con productos directamente elaborados. Y las evaluaciones de estos contenidos procedimentales tienen que considerar principalmente hasta qué punto mi estudiante puede utilizar cada procedimiento. O sea, si efectivamente comprendió y sabe realizar el procedimiento. ¿Cómo se comprueba? A través de que efectivamente él pueda producir o realizar ese resultado del procedimiento. Y siempre va a ser muy importante tener en cuenta que los procedimientos que están efectivamente bien aprendidos se aplican con mucha facilidad. Si efectivamente mi estudiante no entendió el procedimiento, no lo va a poder aplicar con facilidad. Y luego tenemos, esta es probablemente una de las evaluaciones más difíciles de poder realizar. Las evaluaciones de contenidos actitudinales. Y vamos a recordar que es una actitud. Ustedes lo habrán visto en el módulo anterior, esa disposición a reaccionar de una manera favorable o desfavorable ante un estímulo. Es un estado de disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia experiencia que mueve a un individuo a reaccionar de una determinada manera frente a un estímulo. Esa es la actitud. ¿Cómo reacciona un individuo frente a un determinado estímulo? Y la actitud tiene tres componentes. El componente afectivo, que es el sentimiento, cómo percibe, cómo siente una persona una actitud. El componente cognitivo, cómo valora una persona una situación, una determinada actitud. Y un componente conductual, es decir, cómo se comporta. Yo puedo decir que yo siento que es importante, que yo valoro la responsabilidad, pero luego no me comporto de manera responsable. Entonces, ahí está fallando el componente conductual de esa actitud llamada responsabilidad. Entonces, cuando yo voy a evaluar contenidos actitudinales, ¿qué voy a buscar? Las acciones que demuestra, que manifiesta mi estudiante. ¿Cómo yo voy a ver esas acciones que manifiesta mi estudiante? A través de la observación directa. Y también sus manifestaciones verbales. Siempre tengo que comparar lo que el alumno dice con lo que el alumno hace, porque no siempre van a coincidir. Lo voy a valorar o evaluar a través de escala de actitud, en donde un estudiante puede expresar si está de mayor o menor acuerdo con una determinada afirmación. Nosotros vamos a ver en la próxima semana cómo se hacen escalas de actitud para medir contenidos actitudinales, o a través de cuestionarios, en donde
El estudiante va a expresar su forma de actuar, cómo actuaría ante una determinada situación. Siempre cuando yo voy a evaluar contenidos actitudinales, exige que yo determine una escala de valores. En función de la escala de valores que yo creo, voy a estar evaluando esos contenidos y voy a establecer parámetros de evaluación. Y tengo que tener siempre presente esos tres componentes que están formando parte de la actitud y también las circunstancias que afectan una determinada actitud. Ejemplo, la situación personal, el contexto sociocultural o las otras personas que están influenciando en los contenidos actitudinales. Sinceramente hablando, evaluar contenidos actitudinales requiere tiempo, requiere mucha capacidad de observación, mucho interés en los estudiantes, y cuando tenemos un grupo muy grande, es un poco difícil evaluar estos contenidos actitudinales. Siempre es mejor o es más fácil evaluarlos cuando tenemos grupos más pequeños. Entonces, esta evaluación de contenidos actitudinales se realiza principalmente a partir de la observación de las acciones de los estudiantes. En algunos casos también se recurre a lo que el estudiante dice o un compromiso verbal que asume. Siempre es importante rescatar esos tres componentes de la actitud: el cognitivo, el afectivo y el conductual, y siempre debo tener en cuenta los cambios de actitud de un determinado estudiante y en qué momento se origina ese cambio de actitud. Es decir, qué es lo que está promoviendo que mi estudiante en un determinado momento cambie su actitud. Y ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los participantes en una determinada evaluación. Cuando yo tengo una heteroevaluación, es el profesor el que realiza la evaluación de sus estudiantes. Normalmente es un procedimiento complejo, pero siempre puede renovarse como un acompañamiento con la autoridad, con la consideración, el seguimiento de los estudiantes y también el dominio de las temáticas que va desempeñando el docente. Hoy en día, sí o sí, la principal forma en la cual se viene desarrollando la evaluación es la heteroevaluación, cuando el docente evalúa al estudiante. Como hablamos también, tenemos la coevaluación. La coevaluación, los participantes de la coevaluación son todos los estudiantes, sin el profesor, porque es una evaluación conjunta, pero que siempre tiene que tener criterios determinados. Y una coevaluación no tiene que evaluar solamente lo negativo. Es más, lo más importante para que se coevalúe tiene que ser en función a una rúbrica o en función a unos indicadores, porque o si no puede ser muy subjetivo y, como ustedes saben, los jóvenes a veces, de acuerdo a niveles de afinidad o de afectividad, pueden evaluarle mejor o peor a sus amigos o a sus no tan amigos. Pero es interesante formarles en el ejercicio de la coevaluación. La autoevaluación, que es un ejercicio de análisis. ¿Cuándo se lleva a cabo una autoevaluación? Cuando cada estudiante evalúa su propia actuación, su propia producción, su propio resultado, su propio trabajo. La autoevaluación es muy interesante porque ayuda a que el estudiante tome conciencia y realice de manera analítica en qué está bien, qué puede mejorar y qué aspecto debería efectivamente trabajarlo más para
que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore. Entonces esa es la autoevaluación. La autoevaluación efectivamente funciona cuando una persona es sincera, es honesta consigo misma y realiza ese trabajo de análisis para poder observar cómo se ha llevado o cómo ha llevado adelante su proceso de aprendizaje. Muy bien, entonces esto era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Me imagino que a la par que me estuvieron escuchando, alguno que otro habrá estado ahí preparando su merienda. Entonces ahora vamos a empezar un trabajo con la hoja de trabajo 2 que yo compartí con ustedes en el WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? Esperen que acá. Tenemos dos materiales. Tenemos el material de Cantón y Pino Juste, que vamos a leer en realidad desde la página 247 a la 257. No hace falta leer hasta la 261. Hasta las 257 ya van a obtener las respuestas que buscan. Y el material de Fiore y Leimonie, que van a leer de las páginas 335 a la 344. Estos materiales están escaneados porque son de un libro físico y también yo les compartí en el WhatsApp. ¿En qué consiste la tarea? En que ustedes puedan elaborar un propio resumen desde su análisis sobre estos dos puntos, los momentos y la contribución de la evaluación y cuáles son los tipos de evaluación según este autor, Cantón y Pino Juste. Entonces, estos dos contenidos, en base a la lectura, ustedes van a elaborar un resumen y van a presentarme ese trabajo. Como estamos en una modalidad virtual el día de hoy, yo creé un espacio dentro de la plataforma el día de hoy, que habrán visto que es nuevo, que dice entrega de hoja de trabajo número 2. En este espacio ustedes van a tener que subir su documento de Word, de PDF. Como ustedes deciden realizarlo, lo van a hacer en modalidad individual porque no estamos en grupo, como se dice el día de hoy, y van a subir, por favor, el trabajo. Este trabajo que ustedes suban, que está habilitado hasta el día de mañana, hasta a las 5 horas, perdón, sí, a las 5 de la tarde, las 17 horas, me gustaría que lo puedan hacer ahora, utilizando el tiempo que van a tener. Entonces, que no, el tiempo que nos queda, que es el que hubiésemos utilizado en clase, me gustaría que lo puedan realizar y va a ser uno de los instrumentos para considerar la asistencia de ustedes el día de hoy. Y el otro va a ser quitarnos una fotito que vamos a hacer ahora, pero primero les quiero preguntar si tienen alguna consulta, algún comentario de lo que estuvimos hablando. Sí, profe Edgar, levantaste la mano, adelante. Sí, profesora. Tenía una duda con respecto a las evaluaciones del tipo, si se pueden hacer evaluaciones inicialmente, por ejemplo, del tipo cognitivo y después del punto así tipo constructivista. Finalmente, vamos a decir, dentro de un proceso, dentro de una asignatura, por ejemplo. No sé si se entendió lo que... Sí, de hecho que sí, profe. O sea, uno puede ir combinando. Es como, no es obligatorio que solamente sigas una teoría del aprendizaje. Incluso podrías utilizar el enfoque constructivista, que es un poquitito más complicado trabajarlo en nuestro entorno. Lo podrías utilizar para un trabajo práctico, por ejemplo. Y eso trabajas de manera constructivista. Y después lo otro, trabajas de manera más cognitivista. O al revés, Sí. ¿verdad? Podrías hacer una más cognitivista, luego otra más constructivista. Uno puede ir combinando sus teorías del aprendizaje desde la visión de sus técnicas de evaluación
de acuerdo a la planificación que va a realizar. Eso se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Sí. Exactamente. Bueno, esa era mi consulta. Gracias, profesora. De nada, profe. A ver, hay por ahí otro comentario. Bueno, entonces yo les pediría a ustedes ahora por gentileza, si pueden activar un ratito sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla